Muy bien. Entonces, en reproducción asistida es importante cuándo operar y cuándo no operar, ¿no? Hay varios exámenes que nos pueden ayudar a tratar de disminuir las intervenciones, puesto que una intervención podría retrasar, de hecho, el tratamiento de una paciente, ¿no? Y esto, o más aún cuando, por ejemplo, la paciente tiene 39 años, 40 años y las complicaciones o la morbilidad materno-perinatal se aumenta con la edad. Entonces, a veces necesitamos tratar de que la paciente se embarace a los 38 y que no se embarace a los 39, 40, 41 años, porque en ese entonces los meses sí juegan un rol importante. Antes de operar, va a ser importante tener en cuenta algunos exámenes con alta predicción en reproducción asistida para poder definir adecuadamente si es imperativo operar o no. Uno de ellos es la ecografía transvaginal. El otro examen es la histerosonografía y el otro examen que nos ayuda sería la histerosalpingografía. En la ecografía vamos a poder advertir alguna patología en la ecografía basal. Vamos a poder ver el útero, la pared uterina, el endometrio y si existen colecciones o no. Entonces vamos a poder evaluar un poco el factor ovárico, el factor miometrial, el factor endometrial, también el factor peritoneal e inclusive el factor tubárico, ¿no? ¿Cómo evaluamos el factor ovárico? Si no hay tumoraciones en los ovarios, endometriomas, cistoadenomas. El factor tubárico, si no hay colecciones líquidas anexiales que nos hagan a sospechar de que sea un hidrosalpinx. El factor miometrial, si hay una tumoración endocavitaria que esté alterando el endometrio, función endometrial, si no existe un pólipo, y el función peritoneal, si existe líquido libre en cavidad en pacientes que no están menstruando. En pacientes que están menstruando, normalmente encontramos en el día menstruando, podemos encontrar líquido libre. También en las mujeres que están ovulando en el día 12, 13, 14, 15. Pero en el día 7, en el día 8, en el día 9 o en el día 21 no deberemos encontrar líquido libre. Si hay líquido libre es probable que sea por endometriosis. Cuando, obviamente, la ecografía transvaginal nos queda corta, podemos echar mano de la histerosonografía, un examen sencillo que nos toma minutos nada más. Ponemos un espéculo, hacemos una mínima asexia a nivel del cervix y pasamos un catéter de una sonda Foley número 7 u otro catéter para poder administrar 20 centímetros cúbicos, 10 centímetros cúbicos y distender la cavidad uterina y poder evaluar la cavidad o la integridad de la cavidad uterina y poder ver si es que ese mioma está distorsionando realmente o no está distorsionando la cavidad uterina. Si la paciente ha tenido antecedentes del grado uterino, cirugías uterinas, ver si no han quedado asinequias o adherencias, si es que la sospecha de pólipos, si es que por AOB no pescamos a la paciente en la fecha adecuada para más o menos diferenciar un pólipo, que es lo que lo mencionó temprano Miguel, que era en la fase proliferativa. En la fase proliferativa se puede hacer una diferenciación de la ecogenicidad del endometrio y del pólipo. Y también nos sirve la histerosonografía para definir el abordaje quirúrgico del tipo de mioma submucoso, y el mioma submucoso tipo 0 y tipo 1 seguramente lo abordamos por histeroscopía, pero si es un mioma submucoso tipo 2 y no lo definimos adecuadamente con histerosonografía, podríamos entrar a operar a una paciente por histeroscopía y no solucionar el problema que es hacer la exéresis del mioma. Entonces, en la histerosonografía es tan clara la imagen que uno puede definir si hay una patología en la cavidad o anexa a la cavidad que me esté alterando el endometrio. Entonces, este es un examen fundamental que todo ginecólogo necesita hacer, puesto que una paciente con una hemorragia disfuncional podría diferenciarla de una orgánica, ¿no? Una cosa que la mujer, a veces vienen pacientes que están sangrando y no sabemos si es un pólipo o si a lo mejor es una patología hormonal la que está generando esa hemorragia. La histerosalpingografía evalúa las trompas y tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 90%. En un examen bien realizado permitiría descartar
o aseverar con una alta precisión la patología tubárica. Algunos estudios han afirmado que si también la ecografía transvaginal y el antígeno está normal a nivel anexial y el antígeno para clamidia son normales, no necesitaría la histerosalpingografía y descartaríamos una patología tubárica. Entonces, existen exámenes tan bien realizados como este, por ejemplo. Entonces, nadie va a dudar de este examen. Se nota la cavidad uterina completamente normal, se definen muy bien las trompas e inclusive hacen acercamientos a la trompa y define si es que está permeable o no está permeable, ¿de acuerdo? Esta, por ejemplo, es una donde realizan las mejores histerosalpingografías, es en Brasini, es un centro de radiología intervencionista que queda aquí en Jorge Basadre y Javier Prado. Entonces, generalmente, si la paciente tiene condiciones como para hacerse tratamiento de baja complejidad, yo quiero estar seguro, completamente seguro, que va a ser la mejor opción. Entonces, una buena opción es que se haga una muy buena histerosalpingografía. Le digo esto porque existen instituciones donde realizan el examen, pero el tecnólogo no tiene mucha pericia para cateterizar, la paciente se mueve, no la sedan adecuadamente, no le ponen un analgésico adecuado y el tecnólogo termina por realizar a medias el examen, y para esto no podemos manejar pacientes con exámenes a medias. ¿Quién puede dudar de la permeabilidad de las trompas de esta paciente? Las trompas se notan claramente, ¿ya? Y además el líquido que cae es abundante y se distribuye por todo el peritoneo. Entonces, tener exámenes así es bastante bueno, puesto que te hacen apuntar, y es la idea, que cuando tú digas, esta paciente tiene alta chance de embarazo por baja complejidad, la gran mayoría se embarace. Y cuando tú digas, esta paciente tiene pocas chances, seguro, si se somete a tratamiento de ese tipo, la gran mayoría no se va a embarazar. Entonces, ese grado de predicción ayuda a que el porcentaje de pacientes se embaracen en un porcentaje razonable como para que tú digas que tienes éxito en los tratamientos. Si tú dices este porcentaje de pacientes se va a embarazar con este tratamiento y no se embaraza nadie, y estás con este tratamiento y tampoco se embaraza, entonces pierdes credibilidad, ¿ya? ¿Cuándo la laparoscopía? Una vez teniendo todos estos análisis, teniendo la ecografía, teniendo la histerosonografía, e inclusive podemos echar mano de la ecografía transvaginal 3D, y cuando tengamos obviamente una adecuada histerosalpingografía. Entonces, ¿cuándo la laparoscopía? ¿Cuándo valorar la probabilidad de hacer una laparoscopía y cuándo decir es necesario operar, tengo que operar? Entonces, ¿cuándo valorar la laparoscopía? En la mayor parte de los estudios se ha observado que cuando existe duda de la permeabilidad tubárica por histerosalpingografía, la paciente tiene menos de 37 años, pensando en que la intervención va a ser una inseminación uterina, en ese caso uno tiene que valorar hacer la laparoscopía. ¿Ya? Ahora, es diferente si uno tiene duda de la permeabilidad tubárica, porque parece que la verdad las trompas no están permeables, que apenas pasan mínimamente, y la paciente tiene 40 años. Entonces ahí la paciente más va para alta complejidad que para baja complejidad. Es más, muchas veces ni le pedimos histerosalpingografía, de acuerdo a la red ovárica. Pero si la paciente es joven, entonces 30 años, 32 años, 34 años, ella tiene buenas chances por la edad, más aún si la reserva ovárica es buena, más aún si el examen de semen es bueno, entonces tiene muy buenas chances de embarazarse con estimulación hormonal o con inseminaciones intrauterinas, y ahí sí va a ser bueno valorar la histerosalpingografía. Cuando necesita también, o cuando existan altas posibilidades de permeabilizar las trompas en obstrucciones distales. Entonces, cuando la paciente tiene un examen de clasmidia positivo, el IgG, obviamente, ¿no? O cuando la paciente ha tenido hospitalizaciones por enfermedad pélvica inflamatoria o ha tenido cirugías por peritonitis, ¿no? Y las trompas están obstruidas, es muy poco probable que con una cirugía logre permeabilizar las trompas o que queden de forma adecuada. Pero si la paciente es joven
y las trompas en general están, la obstrucción es distal, la laparoscopía es una muy buena opción si no tiene los otros antecedentes que hemos mencionado. Ahí es bueno valorar la posibilidad. ¿Cuándo es necesario hacer la cirugía? Uno, en aquellas pacientes que con síndrome de ovario poliquístico, en las cuales ya se realizaron tratamientos de primera línea y no fueron exitosos. Y una opción es hacerle tratamientos con inseminaciones intrauterinas y gonadotropinas. Y la otra opción es hacerle el drilling ovárico. Entonces, en ese caso, ahí puedo yo decir, sí, voy a operar acá. ¿De acuerdo? Más aún cuando la paciente que fue tratada con inductores orales y va a pasar o podría pasar a utilizar gonadotropinas, no se le puede evaluar de forma rutinaria, de forma adecuada. En ese caso, le hace drilling ovárico, la paciente se va a su casa y de 100 pacientes que tienen las condiciones para hacerle drilling ovárico, se va a terminar embarazando 60 de ellas. Entonces, esa es una muy buena opción, al cabo de un año. ¿Ok? ¿Cuándo hay que operar? Cuando la paciente tiene un hidrosalpinx. La paciente tiene un hidrosalpinx, le hacemos una salpingocleisis, que es la oclusión tubárica proximal de la trompa, quemas y cortas y aísla la trompa. Pero actualmente no recomendamos hacer en pacientes con hidrosalpinx la salpingectomía. Actualmente recomendamos que se hagan la salpingocleisis, que es la oclusión y corte a nivel proximal de la trompa, y luego hacer un osteoma grande para que el líquido se aspire y que cuando el líquido se produzca, porque se produce, obviamente ya que hay secreciones tubáricas, conforme crece el folículo ovárico y esas secreciones tubáricas permiten obviamente digamos, las condiciones adecuadas para que el embrión que se supone va a viajar por la trompa se mantenga, esas secreciones puedan continuar produciéndose y reabsorbiéndose a nivel peritoneal y no se queden las trompas obviamente estancadas con líquido, con la posibilidad en algún momento de hacerse un acceso tubovárico o tubárico. Quistectomía ovárica por endometrioma, si es tan grande el endometrioma que no me va a permitir hacer tratamientos de alta complejidad. Y también en cirugía conservadora del embarazo ectópico cuando no tengamos tecnología para hacer tratamientos bajo guía ecográfica, como hacemos en la maternidad de Lima, ¿no? Si una paciente viene con un embarazo ectópico, por ejemplo, en la trompa derecha, con actividad cardíaca y tiene una beta de 50.000, entonces en vez de hacer una laparoscopía, cojo una aguja con guía ecográfica y le inyecto metrotexate o le puedo inyectar cloro de potasio y con eso soluciono el problema. Una cirugía dura 2, 3, 4, 5 minutos nada más. Y con eso solucionamos el problema. Ya no le hago la laparoscopía. Normalmente eso es lo que hacemos. Si por OB no tenemos la tecnología, porque por lo menos en la maternidad hay un ecógrafo en sala de operaciones y tenemos la aguja, la paciente la compra, es sencillo, pero si no, se puede hacer una cirugía conservadora del embarazo ectópico, tratar de ya no hacer salpingectomías también, se recomienda y hay varios estudios que apuntan a eso en reproducción. Entonces, una cosa son los estudios generales en ginecología y otra cosa son los estudios netamente ya de reproducción y encima de punta. Entonces, en estudios en reproducción ya no se recomiendan, si la paciente viene con un embarazo ectópico, hacerle la salpingectomía, ¿no? Entonces, recomiendan hacer cirugía conservadora, no por la trompa, porque esta trompa ya no sirve, pero sí por el ovario. Le sacas toda la trompa y comprometes todo el meso tubovárico, donde hay circulación tubovárica. Entonces, le cortas los linfáticos, las venas de drenaje del ovario, y este ovario termina encharcado en sus propias toxinas que produce. El ovario es como un laboratorio. Le sacas toda la trompa y hemos tenido cantidad de casos de pacientes jóvenes, en la maternidad tenemos pacientes a veces de 30 años, como hacemos fertilización in vitro ahí, entonces a los 23 años salpingectomía derecha, a los 28 años salpingectomía izquierda, a los 30 años viene para sufrir. Le estimulas 4 huevos, 5 huevos, pero si tiene 30 años, debería botarte unos 10 o 15, ¿no? Ya no te bota eso, porque la circulación, por más hormonas que le pongas, ya la circulación no es buena. Quizás por mala técnica quirúrgica podría ser, o quizás por la misma salpingectomía. Entonces, actualmente hay estudios y varios que apuntan a cómo se desmejora la circulación ovárica producto de una salpingectomía, por lo que fuera,
por acceso tubovárico, por hidrosalpings, por salpingectomía, por embarazo ectópico. Entonces, tú le haces una salpingostomía al embarazo ectópico y es cierto que te queda un 7% de probabilidad que la beta persista. Pero también ya se demostró, ya hace muchos años, que tú le pones una ampolla de metrotexate, 70 miligramos, 50 miligramos, de acuerdo al peso de la paciente, 1 miligramo por kilo de peso, una ampolla y media le pones y la posibilidad de que tengas HCG persistente es 0. Por lo tanto, no debemos tener miedo de hacer cirugías conservadoras de la trompa por la laparoscopía. Y no, nuevamente, porque vaya a pensar que la trompa, que puede ocurrir, pero es raro, que la trompa me quede bien y por ahí se embaraza nuevamente. No. Entonces, sino más que nada por el ovario. Bien. En el 2003, Tanatoe realizó 495 laparoscopías en pacientes con histerosalpingografía normal antes de realizar las inseminaciones intrauterinas. Y solamente en el 4% de ellas demostró mostró anormalidades severas que le dio como resultado un cambio en el tratamiento de una FIB. Por lo tanto, si la histerosalpingografía está normal, y obviamente la paciente tiene todas las condiciones como para un tratamiento de baja complejidad, no hay que hacerle la laparoscopía, porque tendrías que hacerle a 100 y seguramente a 4 o menos cambiarías tu tratamiento. Si está normal, está normal. Obviamente la paciente igual, pero no me estoy embarazando. Pero está bien, te vamos a hacer inseminaciones intrauterinas, 3 ciclos nada más. Y si no te embarazas, haremos FIB. Seguramente que de esas pacientes que no se embarazan, están ellas. Costo-efectividad, ya no conviene hacer laparoscopías a todo el mundo. Por eso, es un trabajo, hay N trabajos que han mostrado que la laparoscopía no es costo efectiva como manejo o como examen de rutina en infertilidad. ¿Cuándo es necesaria la histeroscopía? Igualito, después de haber evaluado todo lo que hemos evaluado con ecografía y con la histerosonografía, ya sea ecografía transvaginal, histerosonografía, histerosalpingografía inclusive, que indique patología y sea necesaria una intervención quirúrgica, porque, una ecografía tiene, por ejemplo, una sensibilidad del 26% de diagnosticarte, una ecografía 2D, de diagnosticarte sinequias uterinas. Pero si la paciente trajo su histerosalpingografía, se puede notar que existen falta de relleno en algunas partes de la cavidad uterina y puede estar sospechando de una sinequia uterina y la histerosalpingografía te lo está dando. Y uno tiene que agarrarse de todo como para poder tratar o como para tratar de que las pacientes gasten lo menos posible. Entonces, ¿cuándo realizamos histeroscopía quirúrgica? 1, exéresis de pólipos endometriales. Doctor, ¿le puedo hacer legrado uterino? Sí. Si la mujer tiene 3, 4, 5 hijos, hazle legrado uterino. Y si le generaste sinequias o Asherman, seguramente su pareja está satisfecha. Pero si la mujer no tiene hijos, no se deben sacar los pólipos mediante legrados uterinos. Se debe realizar mediante histeroscopía. Cuando uno entra a la cavidad uterina, es como si fuera todo esto, y entonces el pólipo es ese que está ahí, ¿de acuerdo? Pero cuando yo le hago el legrado uterino, yo voy y raspo acá, raspo acá, raspo acá, raspo acá, raspo acá, raspo acá. Entonces comienzas a las 12, 1, 2, 3, 4, 5, y terminas a las 12 y sales. ¿Y cuántas veces ha ocurrido que el ginecólogo le termina mintiendo nuevamente a la paciente? Ah, qué pena, te creció otro pólipo, 3, 4, 5 mesecitos, después del legrado. El pólipo no salió. El pólipo puede tener una base fibrosa. Y con legrado, por más que la alegras, no salió, se quedó ahí. ¿De acuerdo? Pero obviamente, con todas las, de cierto modo, la posibilidad de que ese legrado te genere adherencias, porque el legrado genera adherencias en aproximadamente el 15% de las pacientes. Entonces, la paciente va porque no puede embarazarse, le detectaste un pólipo, le diste ese legrado y ahora tiene el pólipo y además una sinequia uterina. Entonces, ese es otro problema. Entonces, le haces la histeroscopía y vas a la base con una tijera, cortas la base y sacas el pólipo. Y no tocaste nada de endometrio. Deja ese endometrio ahí. Es muy importante para la mujer que quiere embarazarse. Ahora, si la mujer ya tiene varios hijos, bueno, si quedó con sinequia o quedó con Asherman y no menstrua nunca más, va a mejorar su hemoglobina. En total ya tiene 3, 4, 5 hijos. Esa es otra historia. Bien, entonces,
En la histeroscopía quirúrgica es para exéresis de pólipos endometriales, exéresis de sinequia uterina, corte y retiro de la sinequia, o corte nada más, si es que es una sinequia no muy gruesa. Hemos tenido, sí, pacientes con sinequias gruesas, como si fuera un tendón. Entonces tú cortas y efectivamente cae. Obviamente la histeroscopía a veces ajustada con mínimo expansión, pero cortas y notas cómo se distiende el útero. Y de pronto te queda ahí como un tendón. Tú tienes que cortar la otra base de esa sinequia gruesa y sacarla. Es más, como el revestimiento del endometrio son de células madre, ¿cuántas veces no hemos tenido que sacar hueso de ese endometrio? Porque hizo metaplasia, hace metaplasia ósea, hace metaplasia colagenosa. Entonces son metaplasias, son células madre. Esas células madre generan un endometrio funcional toda la vida. Como células madre están ahí. A una señora de 90 años le hace estrógenos y ¿qué hace? Queda en el endometrio. ¿Por qué? Células madre. Pero si ese endometrio está sometido a legrados, puede diferenciarse en tejidos duros, cálcicos, y cuántas veces hemos también asistido para reseccionar, para sacar metaplasias óseas. Entonces, a veces también sacamos esa sinequia así gruesa. Remodelación de la cavidad uterina en síndrome de Asherman severo. A veces tenemos úteros completamente pegados, ¿no? La paciente llega con su histeroesfingografía que no le pudieron hacer. Le quieres hacer un histerosono y te rebota el catéter, ¿no? Y le genera harto dolor. No se distiende. Entonces tienes que buscar N formas de poder distender y remodelar la cavidad uterina, a veces con guía ecográfica, porque obviamente cuando tú ingresas para hacer histeroscopía, ingresas líquido, un traductor ahí y se va a notar la cavidad espectacularmente bien para no perforar útero, ¿ya? Es importante. O a veces también con guía laparoscópica. Entonces haces tu histeroscopía bajo guía laparoscópica. Cuando operas este tipo de pacientes, puesto que las chances son mucho más altas de hacer una perforación. Y cuando perforas el útero tratando de hacer una histeroscopía, ya no puedes hacer nada porque ya no tienes cómo distender el útero. Entonces tienes que parar la cirugía, esperar que se cicatrice y volverla a programar. Cosa que es bastante tedioso para el paciente y para el médico. Cuando operamos una miomectomía submucoso, idealmente tipo 0 y tipo 1. Los tipo 2, hacerlo en 2 pasos, le haces y también te puede generar sinequias. Hay que utilizar una serie de productos para tratar de que las miomectomías o los síntomas de Asherman severos que ha solucionado no recidiven, porque pueden recidivar. Y vamos a explicar unos puntos como para que tengan una idea, ¿no? Y exéresis de septo uterino cuando tenemos úteros sectados. Eso ya lo hablaron hasta hace un rato. Entonces, por ejemplo, en pacientes con síndrome de Asherman severo, una vez que hemos ingresado, porque a veces no se puede ingresar con el histeroscopio y dilatarlo con el líquido, tratamos de ingresar y abrimos con una pinza de Bosseman, por ejemplo, aunque sea una pequeña cavidad. Y basta con que abras una pequeña cavidad y vas a tener todas las sinequias ahí, o un patrón de sinequias por donde te vas a abrir un campo. Una vez que te abres un campo, la idea, obviamente, es tratar de abrirte un campo tipo triangular, sin irte muy a la derecha, sin irte muy a la izquierda, sin irte muy arriba, porque puedes perforar el útero. Una vez que has generado una cavidad en promedio de entre 3 y 9 centímetros cúbicos, ponle 5, ponle 6, es una muy buena cavidad, lo dejas con Wardix, que es un gel que tiene hialuronato de sodio y metilcelulosa, que es un antiadherente, porque si no, lo dejas sin nada, se va a volver a pegar. Varios médicos me han dicho, los síndromes de Asherman no los puedo manejar. Sí se puede manejar de forma adecuada, muy bien, pero tienes que utilizar productos. Entonces, esa cavidad que has dejado se va a volver a pegar si es que no utilizas un antiadherente. En el Perú, el único que existe o que venden se llama Wardix, de 5 gramos, viene como una ampolla. Una vez que has terminado la cirugía, retiras todo. El Wardix es como una jeringa, viene igualito, y viene con un catéter o con un aplicador, el cual cortas un poquito, ingresas por tu cuello del útero, permites que salga todo el líquido, porque ya ha dilatado, o sea, hiciste la remodelación, ya tienes cavidad, permite que salga el líquido y luego ingresas con la ampolla, y así como el líquido dilató la cavidad, tienes que tratar de dilatarlo con esta sustancia que es gelatinosa. Entonces, tú sientes
cuando vas pasando cómo se hincha y tratas de tener extrema sensibilidad de no pasar mucho, porque la cavidad uterina en general se distiende con una presión de 60, de 90 milímetros de mercurio, y la presión de los ostios en promedio es entre 110 y 120 milímetros de mercurio. Entonces, la idea es distenderlo para que el líquido se almacene, pero no tan fuerte para que no rompa la presión de los ostios y se quede ahí almacenada. Y cuando lo pases, a veces cerramos el cuello del útero con una pinza de POSIT o cerramos con las valvas para que el líquido no refluya y se quede unos 5 minutos ahí. Una vez que se ha quedado 5 minutos el líquido en esa cavidad, va a quedar como una película y ya no se va a adherir. Aún así, terminada la cirugía, le decimos al paciente, pasado mañana te pongo un DIU. Aún así, señora, usted se va con valerato de estradiol 2 miligramos mañana, tarde y noche, todos los días por 3 semanas. Una semana antes tome Provera o acetato de medrol y progesterona por una semana para que menstrue. Y en estas condiciones, entre el 44 y 75% de pacientes van a recuperar la fertilidad. Existen pacientes, y yo he tenido un par de ellas, en las cuales tienen cavidad, pero no menstruan. No menstruan, están en amenorrea, ovulan todo, pero no menstruan. ¿Qué pasó? Todas las células madre se malograron. Y actualmente existen tratamientos experimentales en Inglaterra, donde hacen células madres, se generan membranas endometriales y lo tapizan, a ver si es que, obviamente, ese endometrio se convierte o hace endometrio proliferativo y secretor. Y si no, ya no queda otro que útero subrogado. Bien. Esta es la cavidad uterina, ¿ve? Vista por histeroscopía. Y esto es lo que utilizamos de manera rutinaria. Conviene, o por lo menos en reproducción, casi no utilizamos fuente de energía, monopolar, bipolar. Utilizamos tijera, básicamente. Entonces, este de aquí es el obturador, este de acá es la camiseta externa. Este ingresa, esto se pone el obturador dentro de la camiseta externa y esta punta te sirve como una guía. Y una vez que ingresaste a cavidad, porque tú sientes que has ingresado a cavidad, sacas el obturador, ingresas tu histeroscopio. Por este histeroscopio tiene una vía para el agua, ingresa el agua y distiende la cavidad. Distendida la cavidad, tienes un puerto, una camiseta interna, para que pasen tus pincitas. Y si tienes un pólipo, ingresa por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Lo identificas, cortas, el pólipo está deambulando, ingresas con la pinza de acá, si la quieres mandar a biopsia, saca la tijera, ingresa por aquí mismo, y está en el cuadernillo, ahí está la flecha, coges el pólipo y sacas con todo, soluciona el problema. No tocas más nada. Eso es muy importante. Y si tienes miomas, ya tienes que entrar con un resectoscopio. La dificultad, y es importante saberla, que es que si tienes una paciente de 44 años que nunca ha tenido hijos, nunca tuvo un aborto y tiene un pólipo, seguramente lo vas a hacer sencillo porque el diámetro de esta camiseta mide entre 5 y 7 milímetros. Pero si tienes un mioma, un mucoso, vas a tener que ponerle misoprostol, por lo menos un par de horas antes, porque el diámetro del resectoscopio es de 11 milímetros a 12 milímetros. Dilata a una paciente de 44 añitos ese cuello. Arrancas el cuello, si no le has puesto misoprostol, sangra demasiado y no ingresa tu resectoscopio. Entonces, todas esas condiciones tienes que tenerlas presentes para que tu cirugía sea sencilla, acabes rápido y no estés estresándote por cosas que pudiste haberlas manejado adecuadamente. Muy bien. Ahí están los pólipos endometriales. Estos son grandes, obviamente. El principal problema, es uno de los principales problemas en infertilidad, hasta el 26% de ellas por problemas de infertilidad. Los mecanismos por los cuales generan infertilidad: distorsión endometrial, alteraciones de la contractibilidad, aumento de citoquinas, menor tasa de embarazo y mejoran después de la polipectomía. Estos son los miomas, han hablado ya harto sobre esto, tipo 0, se notan así, prácticamente están. El mioma tipo 0 es bastante sencillo de operarlo.
Si puedes usarlo con tijera, mejor. Pero a veces son tan duros que la tijera no corta y entonces tienes que sacarlos por rebanadas con el recetoscopio. ¿Ya? Este es el tipo 0, el tipo 1 y el tipo 2, donde casi todo está dentro. ¿Ya? Y acá también hay que saber utilizar estos aparatos. En mi hospital, ¿cuántas veces? Así, ¿cuántas veces han malogrado el único recetoscopio que compran? ¿Por qué? Ponen, jalan y después se olvidaron de pisar el electrodo. Eso es tan finito que tú con una pequeña fuerza lo rompes. Así, lo rompes, es muy fino. Entonces se pone y antes de tirar, tú ya tienes que haber pisado el electrodo del bipolar o del monopolar para que esto rápidamente, acá se nota como que fuera grueso y fuerte, pero no es así, es muy fino. Lo que pasa es que esto está obviamente con aumento por el microscopio. Y una vez que has pisado, recién haces la rebanada y vas sacando los trozos. ¿Ya? Es importante que si has hecho una polipectomía y ha sido una base más o menos gruesa, de preferencia le dejes el guardix para que no te genere una sinequia postquirúrgica. ¿Ya? Ahí están las condiciones por las cuales se genera la infertilidad. Y esto, lo de las sinequias uterinas, ¿no? Vista por ecografía, vista por histerosonografía, donde encuentras como si fuera un útero tabicado, pero tiene el antecedente de que le han hecho un legrado, le han hecho 2 legrados. La sensibilidad, acá está, allá. La sensibilidad y especificidad de la ultrasonografía, el diagnóstico de adherencia intrauterina son muy bajas, entre el 52 y el 11%, cuando se comparan con la histeroscopía. Ahí se notan, ¿de acuerdo? Esto es, la verdad, sencillo de tratar, porque tienes cavidad y solo cortas hasta ver los ostium y punto, solucionas el problema. Pueden pegarse nuevamente, sí, en general cuando son adherencias gruesas, se podrían volver a pegar. ¿Qué hace que no las peguen? Utiliza guardix, una opción. Lo otro, la T de cobre, si no, puede recidivar. ¿Ya? Dales estrógeno rápidamente. Otra opción es, no tengo ni uno ni el otro. Ok, tapízalo rápido. Estas pacientes no se operan con la menstruación, no se operan en fase lútea, se operan en fase proliferativa temprana. Es decir, ¿y cuándo es eso? Depende. Si una paciente dice que menstrua 2 días, se puede operar el 3º, 4º, 5º. Pero yo menstruo 7 días, ¿ok? Te opero el 8º, 9º, 10º. Ahí se opera. Entonces, ni bien se opera, cortaste, le das estrógenos. Entonces, lo bueno de las células madre, justamente, es que cuando le das el estímulo, comienza a proliferar lo que tiene que proliferar. ¿Verdad? Entonces tú puedes tener, pongamos que esto sea tu cavidad uterina y tú puedes tener solo un foco de endometrio bueno y todo lo demás ser miometrio chancado, endometrio alterado. Tú le das estrógenos alta dosis y esto de acá se disemina como si fuera cáncer y tapiza toda la cavidad por el efecto estrogénico que le das. ¿Ok? Entonces, esa parte es importante. Por eso que es que le damos estrógenos y por eso que es una opción de darle estrógenos cuando has hecho una exéresis de sinequia, un corte de sinequia grueso que se puede volver a pegar. Porque es como que está quemado acá, o en carne viva ambos dos, lo pegas, se va a pegar. ¿Okay? Y obviamente le das algo que repiterice rápido el tejido, es poco probable que se pegue. Más aún si le pones tejido o sustancias antiadherentes, como ponen a los quemados, es poco probable que se vuelva a pegar. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿alguna pregunta ahí? Es una opción, pero date cuenta que los anticonceptivos tienen progesterona, ¿no? Pero es una opción. A no darle nada, es una opción. Claro, no es tan fácil. Nosotros lo compramos de frente al mismo distribuidor. En la maternidad, por ejemplo, en algún momento lo tuvimos en buena cantidad, puesto que llegan muchas pacientes con taponamiento hepático, taponamiento pélvico, y le ponen bolsa de Bogotá y se generan unas adherencias bárbaras. Entonces, lo que hacían era ponerle guardix y taponarlo, de tal manera que cuando saque las gasas en los lechos cruentos no se reaviven vasos, ¿no? Entonces cuando el hígado está roto, le pones los dressing, no lo quieres desempaquetar, estás con tu sonda Foley ahí desempaquetando, ¿no? Porque estás que te sangra y te lava la cara, ¿no? Entonces la idea es, obviamente le pones guardix y le empaquetas y de ahí sacas los drenes o los dressing y no se genera mayor síndromes herenciales.
¿no? La otra forma de utilizar Guardix, que es muy importante, es cuando hagan miomectomías. Hacen miomectomías, sacan un mioma, otro mioma, otro mioma, otro mioma, otro mioma y ponen el Guardix encima. Lo otro es también liberación de adherencias para endometriosis. Es otra opción de utilizar Guardix, ¿no? Porque si no, después las pacientes hacen cuadros pseudoclusivos y no llegan al ginecólogo, llegan al cirujano general. Lo otro, dolor pélvico crónico también. Nosotros hacemos bastantes neurectomías presacras, ¿ya? Entonces, pacientes con dolor pélvico crónico, hacemos neurotomías presacras laparoscópicas y a veces lo hacemos con laparotomía. Entonces, cortamos el nivel presacro, pero es una cirugía complicada y riesgosa para pacientes que ya tienen dolor extremo que no les permiten vivir, o sea, ni siquiera hacer un desayuno, ¿no?